Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio con lo que es el tercer parcial. Siempre recordándoles que los alumnos que no han presentado ninguna tarea, pues todavía tienen oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues con esto arrancamos ya el tercer parcial. El tema con el que vamos a iniciar es método científico experimental y los procesos básicos de la ciencia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Conocer los pasos del método científico. Ahora bien, antes de iniciar, ¿verdad?, con lo que es este tema, recordemos que la ciencia, para poder dar respuesta al porqué de la mayoría de los fenómenos naturales, pues se basa en la aplicación del método científico. Hoy en día nosotros pues básicamente casi conocemos todo del porqué de lo que nos rodea, pero eso fue porque antes de nosotros, ¿verdad?, hubieron personas que se preguntaron el por qué sucedían esas cosas y aplicaron el método científico pues para poder encontrar sus respuestas. Por ejemplo, el porqué de los terremotos, el por qué se originan las erupciones volcánicas, el porqué de las olas del mar, el por qué el cielo se ve azul, ¿verdad? Todas esas preguntas y pues básicamente todo lo que nos rodea son interrogantes que personas se hicieron pues en la antigüedad y que con la aplicación del método científico pues se pudo encontrar las respuestas. ¿Qué es el método científico? Es un conjunto de pasos que permiten explicar hechos o fenómenos naturales, constituye la base para generar conocimiento científico mediante la investigación científica. Además está constituido de pasos o etapas que conducen a la obtención de nuevos conocimientos científicos. Entonces, cuando hablamos del método científico, pues es una serie de pasos. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, ahora vamos a ver lo que son los pasos o etapas del método científico. Recordemos, ¿verdad?, lo que yo les mencionaba en la diapositiva anterior, que para poder realizar el método científico se sigue una serie de pasos. Entonces tenemos como número 1, planteamiento del problema. Se lo voy a ir explicando pues de forma breve. Planteamiento del problema básicamente es cuando nosotros nos hacemos una pregunta sobre un problema o un fenómeno natural. Eso sería el planteamiento del problema, hacernos una pregunta. Número 2, la hipótesis. La hipótesis son las posibles respuestas que nosotros nos creamos a esa pregunta, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, lo voy a poner así de sencillo. A veces algún compañero de nosotros falta y alguien pregunta por qué faltó, entonces usted se genera hipótesis. Unos van a decir, profe, que estaba enfermo. Otros van a decir que salió con sus padres. Entonces todas esas son posibles hipótesis a esa primera pregunta. Número 3, la experimentación es cuando llevamos a cabo un experimento para poder verificar si las respuestas, o sea las hipótesis, son verdaderas o son falsas. El análisis de resultados, pues que es básicamente cuando nosotros llevamos a cabo el experimento, analizamos qué obtuvimos en ese experimento. La teoría y las conclusiones, pues básicamente es donde nosotros escribimos cuál de las hipótesis que nosotros nos creamos al inicio resultó verdadera o resultó falsa. Entonces, para poder verificar un fenómeno natural se llevan a cabo todos estos pasos. Procesos básicos del método científico. Número 1, observación, que es cuando nosotros observamos el problema. Número 2, medición, que es cuando nosotros llevamos a cabo el experimento. Número 3, la clasificación, que es cuando nosotros vamos clasificando o vamos enumerando todos los resultados obtenidos en ese experimento. Y la comunicación es cuando nosotros damos a conocer esos resultados. Características de la observación: sistemática, específica, objetiva, precisa, verificable, proceso que requiere de tiempo.
Entonces todas estas son las características de la observación, ¿verdad? Todas estas. Es sistemática porque se lleva a cabo una serie de pasos, es específica porque nos centramos en un solo objeto de estudio, es objetiva porque varias personas pueden llevar a cabo el mismo estudio, es precisa, ¿verdad? Porque una vez obtenido el resultado, pues difícilmente va a cambiar una vez nosotros hayamos corroborado de que es cierto, ¿verdad? Y verificable porque podemos repetir varias veces ese experimento. Y en el caso donde dice que proceso que requiere de tiempo, hay algunos procesos de observación que llevan meses, semanas, hasta años, ¿verdad? Tipos de observación: observación cualitativa, observación cuantitativa, observación estática y observación de cambio. Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad?, de estos tipos de observación en base a este dibujo que nosotros tenemos acá. En el caso, observación cualitativa es la observación que describe las cualidades de lo que nosotros estamos observando. Si nosotros vemos acá y hacemos una observación cualitativa de este niño, pues podríamos decir de que es un niño de piel clara, que es un niño de cabello rojo, tiene ojos negros, una camisa anaranjada, una calzoneta verde. Entonces esa sería una observación cualitativa. Una observación cuantitativa se basa más que todo en una observación basada en números. Por ejemplo, yo puedo decir como observación cuantitativa que este niño mide 1.30 1 metro con 30 centímetros. Esa sería una observación cuantitativa porque estamos describiendo cantidades numéricas de lo que estamos observando. Observación estática es una observación en la cual el fenómeno estudiado no tiene ningún cambio a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que este niño nosotros no podríamos decir que sería un ejemplo de observación estática. ¿Por qué? Porque este niño de repente, si lo vemos el día de mañana, ya no va a andar el mismo color de ropa. ¿Qué tal que se pinta el pelo? Pues ya no va a tener el mismo color de cabello. Por lo tanto, no sería una observación estática. Y observación de cambio es aquella observación en el cual el fenómeno observado pues sufre cambios con el paso del tiempo. Entonces, observar una persona sería un ejemplo de observación de cambio. Muy bien, entonces como tarea les va a quedar copiar todo el contenido que aparece en cada diapositiva a partir del tema, y la segunda tarea dice que realizar el experimento en casa y contestar la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer este mismo experimento. Van a colocar un plato, le pegan una candela en el centro, le echan un poquito de agua y luego lo encienden la candela, lo tapan con un vaso y van a contestar esta pregunta. Después que hayan hecho todo eso, van a hacer esto: ¿se apagó o se mantuvo encendida la vela cuando le colocó encima el vaso? ¿Por qué? Si la candela no se apagó, usted coloque una posible respuesta de por qué cree usted que no se apagó la candela. Si se apagó la candela, entonces coloque una respuesta explicando el por qué cree usted que la candela se apagó cuando le colocó el vaso, ¿verdad? Entonces, espero hayan entendido, ¿verdad? Que les haya gustado el tema y que pasen una feliz tarde.